Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hablar del muestreo probabilístico. Es un tipo de muestreo que resulta importante cuando los estudios que se están haciendo, cuando lo que se busca es tener una muestra representativa que nos permita hacer inferencias para toda la población que se está estudiando. ¿Sí? Cuando hablamos de muestreo probabilístico, existen tres tipos de muestreo probabilístico. El primero de ellos es el muestreo irrestricto aleatorio. Después el muestreo estratificado y finalmente el muestreo por conglomerados. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito del muestreo probabilístico, ¿sí? Pero para poder hablar del muestreo probabilístico es importante primero conocer algunos términos que son relevantes en la terminología, en la redacción de lo que es el tipo de muestreo que se utiliza. ¿Sí? Vamos a hablar primero de lo que es un elemento. Dice aquí que un elemento es un objeto en el cual se toman las mediciones, es decir, la persona, el sujeto o el objeto sobre el cual hacemos la medición a la persona que encuestamos. Eso viene siendo un elemento, ¿sí? También hay otro concepto que es el de población, que dice que es una colección de elementos acerca de los cuales deseamos hacer alguna inferencia. Es decir, todos esos elementos sobre los cuales deseamos hacer una inferencia, eso viene siendo la población en estudio. ¿Correcto? Sí. Posteriormente hay otra definición de lo que es una unidad de muestreo, que este es un concepto un poquito difícil de entender en ocasiones, ¿sí? Pero que ayuda a simplificar la determinación de la muestra con la que se quiere trabajar. Dice aquí que unidad de muestreo son colecciones no traslapadas de elementos de la población que cubren a la población completa. Muchas veces las unidades de muestreo coinciden con los elementos y esto va a depender pues del tamaño, de la magnitud del proyecto de investigación que se esté realizando. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio en el que quiero averiguar la opinión de los estudiantes con respecto a la conectividad que existe en la institución, pues como todos los alumnos están concentrados en una misma unidad, en una misma escuela, ¿sí? Pues puedo considerar como elementos a los alumnos porque son los que me van a contestar los cuestionarios, pero también ellos mismos pueden ser la unidad de muestreo. Aquí en este caso la unidad de muestreo coincide con los elementos. Pero por ejemplo en proyectos más grandes, por ejemplo hace algunos años nos encargaron hacer una investigación en donde nos pedían determinar el nivel de conocimientos de la población acerca del acceso a la información pública. Entonces tuvimos que tomar como unidades de muestreo las AGEPs, es decir, las áreas geográficas de información básica que maneja el INEGI, que más o menos cada área geográfica de información básica está integrada por cerca de 52 manzanas, ¿sí? Entonces teníamos como unidades de muestreo, teníamos dos tipos de unidades de muestreo. Primero sorteábamos qué AGEPs, qué áreas geográficas de información básica íbamos a visitar, y luego dentro de cada GEPS que resultó sorteada, que resultó seleccionada, ¿sí? Sorteábamos qué manzanas íbamos a visitar y entonces nos apersonábamos a la manzana y todas las casas de esa manzana encuestábamos. Entonces aquí las unidades de muestreo fueron dos. Por un lado, las áreas geográficas de información básica, ¿sí? Y las manzanas dentro de cada área de información básica. ¿Sí? ¿Ok? Eso era la unidad de muestreo. Los elementos eran las personas que nos abrían las casas y nos contestaban el cuestionario. Aquí no coincide la unidad de muestreo con los elementos. Si nosotros hubiésemos dicho que la unidad de muestreo fueran las personas, esto iba a ser muy complicado porque cuántas personas vivirán, ¿sí?, en la ciudad de Mérida. Entonces seleccionarlos de manera aleatoria iba a resultar ser muy complicado. Por eso este término de unidad de muestreo, su propósito principal es tratar de simplificar la forma de determinar la muestra, ¿sí? Construyendo unidades más grandes que se puedan seleccionar al azar, ¿sí? Como es aquí, dice aquí que son colecciones no traslapadas de elementos de la población que cubren a la población completa. Entonces podemos seleccionar estas unidades más grandes y dentro de estas unidades más grandes escoger a los elementos con los que queremos trabajar. Bueno, muy bien, continuamos. Otro término importante es el marco de muestreo. El marco de muestreo va a ser la lista de las unidades de muestreo. Es decir, si por ejemplo mi marco de muestreo es la lista de todas las áreas geográficas de información básica, ¿sí? Mi marco de muestreo también puede ser la lista de manzanas dentro de cada área geográfica de información básica.
También mi marco de muestreo podría ser la lista de estudiantes que van a contestar mi cuestionario en una escuela. Eso podría ser mi marco de muestreo, la lista de todas las unidades de muestreo. Y finalmente, hablamos del término más importante, que es la muestra, que dice que es una colección de unidades seleccionadas de uno o de varios marcos, es decir, seleccionadas de una o de varias listas, que son los marcos de muestreo. Correcto, entonces estos son los términos importantes que tenemos que conocer para adentrarnos en el tema de muestreo probabilístico. Y ahora sí, vamos a hablar primero, ¿sí?, de lo que es, en este ejemplo, poder identificar cuáles son los elementos que acabamos de definir. Dice, en una comunidad se realizó una encuesta de opinión para determinar la actitud del público hacia la emisión de apoyos de los programas sociales en vísperas de las elecciones. El objetivo de la encuesta es determinar la proporción de votantes que están a favor de esta medida. ¿Quiénes serían los elementos? ¿Sí? Pues cada elemento va a ser cada votante que me va a contestar, ¿sí?, el cuestionario que voy a aplicar. ¿Cuál va a ser la población? La colección de todos los votantes de la comunidad. ¿Cuáles podrían ser mis unidades de muestreo? Podría ser cada votante, pero eso sería muy complicado elegir al azar, ¿sí? ¿Cuáles votantes nos contesten nuestros cuestionarios de manera aleatoria por la cantidad de votantes que existen? Pero también podría ser nuestras unidades de muestreo, cada hogar, pero que también sería complicado porque cuántos hogares hay en la ciudad de Mérida, sí, solamente, y seleccionarlos al azar podría ser muy complicado. Pero resultaría más fácil, por ejemplo, si mis unidades de muestreo fuesen cada manzana o cada área geográfica de información básica, AGEP, que maneja el INEGI, ¿correcto? Porque estos ya son, al ser menos, podemos seleccionarlos al azar con mayor facilidad y luego visitar las manzanas dentro de cada área geográfica y encuestar a todas las casas de las manzanas que resulten sorteadas en cada área área geográfica de información básica. Entonces, el marco de muestreo, ¿cuál podría ser también? Pues podría ser la lista de votantes, o la lista de hogares, o la lista de manzanas, o las listas de áreas geográficas de información básica. Dependiendo de cómo yo defina mi unidad de muestreo, va a ser también la forma en que se va a definir el marco de muestreo. Muy bien. Vamos a hablar entonces del primer tipo de muestreo, que es el muestreo irrestricto aleatorio. Este tipo de muestreo se define, ¿sí?, como aquel que es posible obtener si cuando se tiene un tamaño de muestra n, cada muestra de tamaño n minúscula tiene la misma probabilidad de ser seleccionada. Esa es la definición de lo que es el muestreo irrestricto aleatorio. Pero vamos a entrar más en detalle en cómo calcular el tamaño de muestra a través de un muestreo irrestricto aleatorio. Cuando queremos calcular el tamaño de muestra, pues hay dos propósitos. Calcular el tamaño de muestra para estimar una media o calcular el tamaño de muestra para estimar una proporción. Son los dos casos que más comúnmente se presentan, ¿sí? Vamos a ver primero cuál sería la fórmula para calcular el tamaño de muestra para estimar una media. Esta es la fórmula, es n igual a n mayúscula por la varianza entre n menos 1 por d más la varianza, ¿sí?, donde d es igual a b cuadrada sobre 4 y b es el tamaño del error de estimación. Y la varianza se pudiera estimar en un momento dado, si no nos la dan, como el rango, es decir, el dato mayor menos el dato menor entre 4. Esa es la fórmula como determinaríamos el tamaño de muestra para un muestreo irrestricto aleatorio cuando se quiere estimar una media. Muy bien, vamos a entrar en detalle a ver un ejemplo de cómo hacer el cálculo. Vamos a ver este ejemplo. Dice, la cantidad promedio de dinero de las cuentas por cobrar de un hospital desea ser estimada. Se sabe que la mayoría de las cuentas están entre 15.000 y 15.100. Existe un total de 1.000 cuentas abiertas por cobrar. Estima el tamaño de muestra apropiado para estimar el promedio de dinero de las cuentas por cobrar con un error de estimación de 3 pesos. Ese es el error de estimaciones, ese es el valor de B. El número de cuentas n mayúscula es 1.000, ¿sí? ¿Ok? Y pues no nos dan la varianza, pero la varianza dijimos que podría ser el rango entre 4, es decir, el dato mayor menos el dato menor entre 4, es decir, 15.100 menos 15.000 da 100, entre 4 da 25, ese sería el valor estimado de la varianza. ¿Correcto? Entonces, vamos a proceder a la solución de este problema, sacando primero los datos que necesitamos, como les decía.
el tamaño de la población es n igual a 1000, son las 1000 cuentas por cobrar, ¿sí? Aquí también vemos que el error de estimación es 3 pesos, ese es el margen de error de estimación, es el valor de B, ¿sí? Y la varianza que dijimos que es igual al rango entre 4, que sería el valor máximo que es 15.100, menos el valor mínimo que es 15.000 entre 4, me da 25, como les señalé hace un momento. También calculamos el valor de D, ¿sí? Que es igual a B cuadrada sobre 4, es decir, 3 al cuadrado 9, entre 4 que era 9 cuartos, que es lo mismo que 2.25. Y una vez que ya tenemos todos los datos, podemos sustituirlos en la fórmula. Es esta la fórmula que les había mostrado antes, n por sigma cuadrada entre n menos 1 por d más sigma cuadrada. Entonces, sustituyendo los datos, n mayúscula es igual a 1000 por sigma cuadrada, que es 25, entre n menos 1, es decir, 1000 menos 1, 999, por d, donde d ya vimos que nos dio 2.25, más sigma cuadrada, que es 25. Y esto me da como resultado, si efectuamos las operaciones con su calculadora, 10.99, de donde redondeando nos quedaría 11 el tamaño de muestra necesario, con 11 cuentas por cobrar que yo tome y cheque la cantidad de adeudo que tiene, ¿sí? Si saque el promedio, con esas 11 cuentas podría yo estimar, ¿sí? Lo que viene siendo la media de las cuentas por cobrar, ¿ok? La media del dinero de las cuentas por cobrar. Muy bien, esa es una forma de hacerlo a mano, sustituyendo los valores, pero también les tengo aquí, hay en la red algunas calculadoras que permiten calcular el tamaño de muestra, solamente sustituyendo los datos correspondientes. Vamos a hacerlo también así para que vean qué sencillo puede ser, ¿sí? Le damos acá y aquí ponemos los 1000, que es vamos a hacerlo nuevamente. Voy a borrar todo para que ustedes vean todo el proceso, ¿sí? Y hagamos. Ponemos el total de la población, dijimos que es igual a 1000. Luego, el nivel de confianza, siempre vamos a trabajar con el 5%, o lo que es lo mismo, el 1 menos alfa, que es siendo el 95%, ¿correcto? La precisión con la que queremos hacer la estimación es de un margen de error de 3 pesos, por eso ponemos el número 3, y la varianza, recuerden que nos dio 25, entonces colocamos su valor. Entonces calculamos el tamaño de muestra y nos da los 11 que hace un rato calculamos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces aquí está una forma más sencilla de hacer el cálculo, ¿sí? Solamente sustituyendo los valores en este Excel que se encuentra en la red, que me di a la tarea de bajarlo de internet para podérselos mostrar y simplificarles a ustedes el proceso. Muy bien, pues esto es cómo se usa esta herramienta. Correcto, vamos a continuar con la presentación. Muy bien, entonces ya vimos que el tamaño de muestra necesario para estimar la media de las cuentas por cobrar, ¿sí? Es de 11. Con 11 cuentas que yo tome, ¿sí? De esas 1000 y calcule el promedio de esas 11 cuentas, de lo que deben las personas de esas 11 cuentas, puedo estimar el promedio total, ¿sí? El promedio de la población total de las cuentas por cobrar. Muy bien. Vamos a continuar, vamos a ver qué es lo que se hace. Entonces, cuando ya se tiene que son 11 cuentas, del listado de todas las cuentas, enlisto todas las cuentas, las numero del 1 al 1000 y selecciono 11 cuentas al azar. Checo cuánto deben esas personas, calculo el promedio de lo que deben y esa es la estimación de la media de toda la población de las cuentas por cobrar. ¿Correcto? Esa es la manera en que se procede. ¿Ok? Hasta aquí, pues, ya llevamos el primer tema de muestreo probabilístico, que es el muestreo irrestricto aleatorio, utilizado para estimar la media de una población. ¿Correcto? Pero también tenemos el caso de estimar una proporción y hacer la estimación a través de un muestreo también irrestricto aleatorio, ¿sí? La fórmula para estimar una proporción a través del muestreo irrestricto aleatorio es esta: n igual a n mayúscula por p por q entre n menos 1 por d más p por q, donde d es igual a b cuadrada sobre 4 y b sigue siendo el límite de error de estimación. ¿Correcto? Entonces,
¿Cómo hacemos el cálculo para determinar el tamaño de muestra necesario para estimar una proporción? Bueno, pues queremos hacer eso, vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? La Escuela Benito Juárez García fue seleccionada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para la aplicación de una encuesta que ayuda a determinar la proporción de estudiantes que están a favor del nuevo plan de estudios para sexto grado. Dicha escuela tiene un total, N mayúscula, de 91 alumnos de sexto grado. Determina el tamaño de muestra apropiado para estimar la proporción real de estudiantes que está a favor del nuevo plan con un margen de error del 2%. Ese es el valor de B, el margen de error, ¿sí? Siempre va a ser el valor de B, ¿sí? Entonces, en este caso nos dicen que es 2% o lo que es lo mismo, 0.02. Muy bien, vamos a ver cómo se soluciona este problema. Como les decía, el valor del tamaño de la población N mayúscula es 91, el error de estimación es el 2%, lo que es lo mismo, 0.02, y el valor de P y Q en la fórmula, cuando no se conoce, se acostumbra a dar el valor de 0.50. Entonces, tanto P como Q en este caso valdrían 0.50, que es lo que más comúnmente ocurre. Por lo general, nunca se sabe los valores precisos de P y Q, que vienen a representar la proporción estimada de sujetos, en este caso de alumnos, que están a favor del nuevo plan de estudio. Como no se conoce, pues por eso se da un valor de 0.50, que hace que el tamaño de muestra que se obtiene es un tamaño de muestra un poquito más grande que lo que en realidad se requiere para hacer la estimación de la proporción. Muy bien, pues una vez con estos datos calculamos el valor de D, que es igual a B cuadrada sobre 4. Recuerden que B, al ser 2%, es lo mismo que decir 0.02 al cuadrado, que queda 0.0004. Al dividirlo entre 4 me queda 0.0001. Y sustituyendo ya, una vez que tengo todos los valores en la fórmula, sustituyo N mayúscula, que es 91, por P por Q, que es 0.50 por 0.50, entre N menos 1, que viene siendo 91 menos 1, 90, por D, que es 0.001, más P por Q, que viene siendo 0.50 por 0.50. De donde, efectuando las operaciones con la calculadora, podemos darnos cuenta que el tamaño de muestra que se requiere para estimar la proporción de alumnos que está a favor, ¿sí?, del nuevo plan de estudios es 88, ¿correcto? ¿Sí? Bueno, pues igual que con el caso anterior, también les tengo un Excel que busqué en la red, que les permite calcular el tamaño de muestra de manera rápida. Vamos a ver cómo funciona. Aquí está, ponemos el 91, que es el tamaño de la población, el 95, que es el valor de confianza, el 2%, que es el límite del error de estimación, y el valor de P que estamos asignando, como no lo conocemos, es 0.50, y nos da el resultado, que es 88, el tamaño de muestra para poder hacer el cálculo, la estimación de para hacer la estimación de la proporción de alumnos que están a favor del nuevo plan de estudio es de 88. ¿Ok? Hasta aquí con este tema de muestreo irrestricto aleatorio. Muy bien.